Respetable auditorio conformado por las redes sociales, qué gusto que nos volvamos a encontrar en una emisión más de nuestra serie Reflexiones Históricas que transmite TRC Play o la radio móvil de Huatusco. Pues en esta ocasión quiero elevar mi reflexión ante ustedes, compartirla, pues relacionado también con otro tema que está muy en boga tratarlo, discutirlo en estos días que transcurren. Me estoy refiriendo también a un hecho que una gran mayoría de los mexicanos, y que rayamos en las edades como las que yo tengo, hay una gran población de México que recuerda muy bien este hecho, un hecho sangriento, muy lamentable, considerado como un magnicidio. Me estoy refiriendo a el magnicidio o asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que entonces era el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Y se están cumpliendo, fíjense cómo ha pasado el tiempo, se están cumpliendo 25 años ya de ese magnicidio, de ese infausto magnicidio, porque independientemente de que se esté de acuerdo o no de las filas partidistas de las que provenía Luis Donaldo y de la militancia que él tenía en el terreno político ideológico, pues no deja de ser triste pues ese magnicidio que ocurrió, que me acuerdo que se detuvo el país, prácticamente se detuvo el país aquella tarde de marzo, prácticamente del 23 de marzo de 1994. Ese 23 de marzo ocurrió, yo estaba en Jalapa y me acuerdo que eran como las 6:30 de la tarde, nos estaban comunicando a través de las noticias 6:30, 7 de la noche de lo que había sucedido en Lomas Taurinas, donde ocurrieron estos hechos. Me inquieta y me inspira a hacer este comentario de las reflexiones históricas porque miren, qué importante es cuando emitimos opiniones acerca de un tema de magnitud que conviene y que involucra a toda la nación, como es en este caso el magnicidio de Luis Donaldo. Qué importante es traer a la memoria histórica los argumentos y que siempre estos argumentos estén basados en el uso de la razón. Lo digo porque precisamente antier veía yo una entrevista que le hacía Leo Zuckerman, el escritor Leo Zuckerman, a Enrique Jackson Ramírez, que entiendo que fue gobernador, me parece que fue gobernador de Tamaulipas, y priista pues de la vieja tradición, de la clase política priista de antaño, y me preocupa el hecho de que él lo viera. Voy a utilizar ese calificativo y conste que no es una descalificación, sino que voy a decir cómo calificó Enrique Jackson Ramírez al magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Dijo: el magnicidio de Luis Donaldo Colosio fue la tesis aprobada del asesino solitario, porque se acuerdan ustedes, y él fue enlistando esos ejemplos de los subprocuradores, porque se atrajo a la Procuraduría General de la República, pues por ser un caso y un delito del fuero federal. El régimen de Salinas, que ya estaba por terminar, y luego con el régimen de Ernesto Zedillo, acuérdense que vino todo un desfile de subprocuradores. Entre ellos me trato de acordar, pues estaba Miguel Montes, que había sido presidente cameral en el Congreso de la Unión. Luego vino Olga Arévalo, y luego vino pues el fiscal que fue muy polémico, Pablo Chapa Besanilla, con sus declaraciones esas de los restos que había encontrado de la paca,
¿Y cómo fue polémico ese caso? Hasta que lo terminó y lo cerró el licenciado Luis González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel nacional. Pero fíjense, dice Enrique Jackson Ramírez con una ligereza de que, pues es que no se pudo comprobar que fuera un crimen de Estado, lo de Luis Donaldo Colosio, que quedó como aspecto concluyente la teoría del asesino solitario. Y es ahí en la que yo pienso que a los priistas no les conviene, o no sé si les haya convenido y les siga conviniendo, pues tocar este punto tan a la ligereza, porque lastimó a su partido, porque afectó a su partido, quiérase o no, afectó a su partido. Es cierto que gana la elección Ernesto Zedillo como candidato suplente, como candidato sustituto, pero decía la prensa en aquellos momentos, el triunfo priista, que ya estaba en riesgo, la derrota del PRI, ya se avisoraba por primera vez, porque en esos momentos pues había contendientes también muy fuertes, presionaba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que se había salido de las filas del PRI, presionaba a Porfirio Muñoz Ledo, que se había salido de las filas del PRI, todos esos priistas tradicionales que se empezaron a salir del PRI por no estar de acuerdo con la política neoliberal de los tecnócratas que arribaron al PRI. El mismo Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, pues también hizo una salida que fue muy sonada del PRI, de las filas del PRI. Y entonces ellos lo que experimentaron fue un triunfo arrollador, bueno pues sí, vamos a decirlo, un triunfo arrollador de Ernesto Zedillo, pero fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? Y tan lastimera a la vez, decía la prensa, que Ernesto Zedillo se había visto favorecido por ese magnicidio. Y en las boletas electorales donde el ciudadano elector emitía su voto, votaba por el PRI y ponía al pie de la boleta por el lamentable hecho de sangre sobre Luis Donaldo Colosio, o también ponían la leyenda a la memoria de Luis Donaldo Colosio. Entonces, vuelvo a decirlo, estoy retomando el planteamiento central de mi intervención. Como ciudadanos mexicanos, estamos obligados a saber la verdad de esos acontecimientos, aunque soy el primero en reconocer, porque la experiencia de vida me lo ha indicado, que cuando ocurren esos magnicidios, esos asesinatos de mucha trascendencia, de gran trascendencia, difícilmente se van a esclarecer. Y estamos obligados porque como ciudadanos, el ciudadano pensante en el que usted que me está viendo, usted que me está escuchando, me va a dar la razón, así como un servidor, pues no nos aceptamos, no estamos conformes con los resultados de esas investigaciones que hizo la Procuraduría General de la República, y lo hago los dedos así, porque digo entrecomillado ese resultado, porque genera dudas. Y lo primero que salta a la vista y salta al uso de la razón es la teoría de la conspiración como probable hipótesis. Porque aquí vendría la pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué razón pensar de esa manera? Pues por las circunstancias en que se dieron, por el contexto político-social en el que sucedió eso. Sería muy infantil de nuestra parte pensar que sí, aceptamos todo eso a la ligera. Nos podrían decir los priistas o el mismo Enrique Jackson, bueno, ¿por qué están empecinados en pensar en eso si ya vieron los resultados que dio la comisión oficial? Porque ahí tenemos dudas como ciudadanos, basados en la historia. Y decía Enrique Jackson Ramírez, todas esas películas que salieron, todos esos
libros que han salido no pueden comprobar eso y estamos en el terreno de la especulación. Voy a explicar, después de una pausa a la que vamos a hacer, voy a explicar el por qué. Sí es cierto, es una especulación, pero esa especulación tiene su razón de ser. Pero pues ya volvemos. Entonces, en estos momentos que estamos regresando, amigas y amigos del auditorio, decía yo que esa especulación tiene su razón de ser. Pues tiene su razón de ser por las circunstancias políticas. A ver, en la metodología de la investigación, sobre todo la metodología de la investigación aplicada a un crimen como de esta trascendencia, y así se utilizó ese paso en el caso de Luis Donaldo Colosio, la primera pregunta que surge por parte de los criminólogos, de los médicos forenses, de los abogados penalistas y los peritos, etcétera, etcétera, surge la pregunta, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa muerte? Y pues pensemos todo ese conglomerado complejo histórico-político que sucedía en nuestro país. Decía Enrique Jackson Ramírez en la entrevista que Salinas de Gortari se veía muy consternado en el episodio ocurrido en Lomas Taurinas y que cuando trajeron los restos o cuando llevaron los restos de Luis Donaldo en el avión transportando sus restos a la Ciudad de México, cuando bajó de las escalerillas Diana Laura, la esposa de Luis Donaldo, que Salinas subió la escalerilla para salir a su encuentro, para ir a su encuentro, él le trató de agarrar el brazo y ella se lo quitó bruscamente y le dijo, ¿por qué esto? ¿Por qué tenía que suceder esto? Así se lo dijo Diana Laura. Y recibió en los funerales del PRI Nacional, al llegar, un abucheo muy fuerte Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente de la República. Y luego acuérdense de las versiones que se manejaron, que como estaba de moda el dedazo presidencial sobre quién sería el sucesor, en el lenguaje muy coloquial y popular de quién era el tapado, pues se mencionaba también que Salinas de Gortari había inclinado o había dejado entrever que antes de que ocurriera el destape de Luis Donaldo, el bueno, el indicado sería Manuel Camacho Solís, y al ocurrir lo contrario, que Manuel Camacho Solís pues había quedado muy resentido. Cuando acude Manuel Camacho Solís a los funerales de Luis Donaldo Colosio, también recibe un abucheo, una rechifla muy fuerte. Y luego Salinas de Gortari, estoy acordando, me viene a mi mente que en el periódico Excelsior se publicó un artículo que yo conservo porque les quiero comentar, amigos del auditorio, que un servidor le ha tocado estudiar mucho este caso y tengo una literatura considerable y abundante y mucha información que he ido conjuntando con el paso del tiempo y analizándolo. Y recuerdo un artículo en el Excelsior de un articulista muy importante de Excelsior, había sacado un artículo que decía, hermano mío, tengo que matarte, donde decía en ese artículo, presentaba una conversación hecha con Luis Donaldo junto con Carlos Salinas de Gortari, en el que le reclamaba porque en ese discurso muy importante donde se dice que firmó su sentencia de muerte con esa intervención de oratoria Luis Donaldo pronunciado al pie del monumento de la Revolución, donde se acuerdan que el discurso decía, veo un México con hambre y sed de justicia, veo un México en el que el pueblo constantemente recibe la agresión de los funcionarios y de la burocracia gubernamental, pues que eso no se lo había consultado al presidente de la República para que le diera el visto bueno. Y pues los dedos señaladores apuntaban hacia la figura de Carlos Salinas de Gortari,
y hacia su hermano Raúl Salinas de Gortari. Pero por otro lado también Carlos Salinas de Gortari había hecho unas declaraciones en el que culpaba de alguna manera y decía la nomenclatura priista, en donde estaban en esa nomenclatura, aunque no dijo nombres en esos momentos, pero después se fueron sacando por miedo de la prensa los nombres de a quién se refería en esa nomenclatura de los políticos tradicionales, en el que se dejaba entrever, insisto, que podrían estar implicados los políticos tradicionales. Implicaban ahí a Fernando Gutiérrez Barrios, por citar un caso. Luego un joven en el programa de Genaro Lozano, que conduce por las noches y que se llama En Punto y Contrapunto, un joven de los analistas ahí, dijo que lo que se hizo con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio es que se volvió, probablemente con toda una intención, un mártir a Luis Donaldo Colosio, pero que ¿qué hubiera ocurrido? Comentó este muchacho, que qué hubiera ocurrido si hubiera llegado Luis Donaldo Colosio a la presidencia de la República, pues que muy probablemente no hubiera ocurrido nada, porque finalmente era priista, que obedecía al grupo de los tecnócratas, y que como los priistas habían perdido la credibilidad de esa política neoliberal empecinada en aplicar en este país, pese a que también ya había descontento del pueblo, pues que él no hubiera logrado eso. Pues ahí entramos, sí entramos al terreno de especulaciones, como decía Enrique Jackson, pero las especulaciones también no las podemos menospreciar porque tienen su lógica. Insisto, es el uso de la razón. Y ¿qué necesidad? Yo haría una pregunta. ¿Qué necesidad había de llegar a una muerte de este tipo? Siguiendo con esas reflexiones históricas y con esas hipótesis, se decía que había la presión también para bajar como candidato a Luis Donaldo Colosio, porque había emergido el problema ese social, bélico, militar en Chiapas, con el Ejército de Liberación del Movimiento Zapatista al frente de ese ejército, el subcomandante Marcos, y que eso opacaba la candidatura de Luis Donaldo Colosio, que no repuntaba la candidatura de Luis Donaldo Colosio, y que se pensaba en quitarlo, y que se había encargado al asesor presidencial José María Córdoba Montoya para que tuviera una conversación telefónica y convencer a Luis Donaldo que aceptara renunciar a la candidatura y nombrar a otro candidato. Y ahí, ahora que estoy citando a Córdoba Montoya, pues también esta figura polémica entra al ojo del huracán para estos comentarios, estas especulaciones, estos centros de interés que estamos señalando y que estamos teniendo para tratar de esclarecer o de entender y comprender a la vez el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El hecho es, y quiero recalcar esto, el hecho es que los magnicidios siempre nos dejan pues probablemente con un mal sabor de boca, y queda esa represión social de que no se pueden esclarecer porque no conviene esclarecer. Cuando Enrique Jackson Ramírez dice que aquí lo que ocurrió es la teoría del asesino solitario, yo agregaría, qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué ironía, porque ¿a dónde he escuchado eso? ¿Dónde había yo escuchado eso antes? Y entonces me voy a remitir a otro caso que lo he estudiado a conciencia, que es el magnicidio de John F. Kennedy, que por cierto se acaban de cumplir, ya llevan 51 años del magnicidio de John F. Kennedy, que fue en noviembre de 1963. Y ahí, después de todo lo que ocurrió en su
el poco tiempo que estuvo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y luego la ejecución que hubo sobre su persona hasta provocarle la muerte, pues se formó una comisión Warren, y la comisión Warren determinó que era lo que prevalecía, la teoría del asesino solitario. ¿Lo ve usted? Pero continúo en la tercera y última parte con mis aspectos concluyentes. Ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en esta conversación en voz alta que estamos teniendo a través de este medio de comunicación. Y bueno, fíjense, voy con mis razonamientos o continúo con mis razonamientos. Si dice Enrique Jackson Ramírez que debemos creer la teoría del asesino solitario, si es así como tan tranquilo, como así lo expresó Enrique Jackson Ramírez, estoy recordando, no la serie esta que está transcurriendo, que acaban de hacer, que pues nos ha invitado a todos a analizarla también, sino que yo remitiría, más bien voy a reemitir a una película que se hizo con anterioridad, que se llama así El asesinato de Colosio, el caso Colosio, en donde en esa película, la anterior, que usted la puede conseguir, o a lo mejor ya algunos de ustedes la vieron, ahí están aplicados los pasos del método de la investigación en el terreno de la criminología. Y entonces lo que yo haría la pregunta es, si fue un asesino solitario, ¿por qué al poco tiempo las autoridades locales de Tijuana, que tuvieron que ver directamente con las fuentes de información por lo que vieron y vivieron en el caso de Luis Donaldo Colosio, los fueron matando uno por uno? El jefe de la policía, el juez que llevó a cabo y se puede decir que inició la primera etapa de la investigación sobre lo que estaba ocurriendo con la muerte de Luis Donaldo Colosio, y si mi memoria no me falla, ese juez iba corriendo en la mañana en el estadio de allá, iba haciendo su ejercicio matinal y de repente una persona se le emparejó y le vació la pistola y murió. O sea, todos los que estaban preocupados y con la decisión firme de las autoridades estatales, de las autoridades locales, en esclarecer eso porque habían vivido esa situación, ¿por qué los fueron matando? De tal manera que ya no quedó en estos momentos ninguno vivo de esa situación tan lamentable vivida en Lomas Taurinas, ¿no? Y luego, pues, esa teoría de los tres personajes mismos al unísono de Mario Aburto. Un Mario Aburto al que vemos que lo aprenden, que va con el rostro ensangrentado. A un Mario Aburto que se mencionaba, segundo Mario Aburto que se mencionaba que iba en el vuelo ese acompañado por un funcionario muy importante que después estaríamos viendo incursionar en otras posiciones políticas y que no doy el nombre para no herir la susceptibilidad, pero que iba acompañado por ese funcionario y que obviamente ese Mario Aburto ya no lo vimos en la lente de las cámaras de la televisión, y muy diferente después de ese rostro hinchado de Mario Aburto por los puñetazos, por los golpes que había recibido por parte de la turba allá en Lomas Taurinas minutos inmediatos a la muerte de Luis Donaldo. Porque ese Mario Aburto que apareció ya preso ante las
cámaras y los micrófonos de la televisión, un rostro muy bien rasurado, sin el bigote, con una piel más blanca que morena como el primer Mario Aburto que habíamos visto, y si acaso con un pequeño algodoncillo, una tela adhesiva envuelta aquí en este lado de la frente. ¿Por qué tres diferentes? ¿Por qué la doctora Aubel o Audubel o Adubel, esa doctora que dio las primeras declaraciones médicas de cuando llevaban el cuerpo de Luis Donaldo a la clínica, allí mismo en Tijuana? ¿Por qué hizo mención de que podía existir la posibilidad de que así había ofrecido el gobierno norteamericano, que en esos momentos llegaba ya un helicóptero para llevar el cuerpo hacia el territorio norteamericano y se le tratara de salvar la vida y se hiciera todo un análisis de lo ocurrido, y se opta por tenerlo ahí en la clínica de ese lugar de la zona fronteriza de nuestro país? Total que venimos viendo ese tipo de cosas. Yo sugeriría, amable auditorio, desde mi punto de vista, lo que he estudiado, de todo lo que he leído, yo le sugeriría y lo invitaría a consultar un libro que me parece de lo más completo. El libro se llama Operación Tucán y es escrito por el periodista Edgar Hernández. No sé si lo recuerde, aquel Edgar Hernández que fue jefe de prensa del gobernador de Veracruz, don Fernando Gutiérrez Barrios. Es uno de los libros más completos y más serios que me he encontrado en mi larga lista de investigación que he hecho sobre el caso de Luis Donaldo Colosio. Y también sugeriría esa edición que ha hecho, que me parece muy interesante todo lo que está haciendo la editorial de la revista Proceso. Hay un libro en donde van emitiendo comentarios, sus opiniones, diversas personas que fueron amigos de Luis Donaldo Colosio, desde políticos, familiares y amistades sociales. Ahí vienen opiniones como la de Agustín Basabe, o el de Guillermo Hopkins, o de Samuel Palma César. Él mismo, ahí viene una impresión que da el hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, que hoy entiendo que es diputado allá por el estado de Nuevo León, y todos coordinados por Alfonso Durazo, el hoy flamante secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue gran amigo, íntimo amigo de Luis Donaldo Colosio, y que es un personaje de la política al cual le dolió muchísimo la muerte de Luis Donaldo, y que sé que ha investigado fuertemente este caso. Bueno, pues él coordina esos trabajos y me parece muy interesante lo que allí se dice, y por eso lo invito a hacer la lectura de este libro. El hecho, sí estoy de acuerdo cuando dicen los periodistas, cuando dicen los comunicólogos, que después del magnicidio de Lomas Taurinas, este país ya no fue el mismo. Se paralizó todo, los medios de comunicación, radio y televisión se silenciaron ese día, esa tarde en que mataron a Luis Donaldo. La banca mexicana se detuvo y ya no fue el mismo en nuestro país. Tan ya no fue el mismo que el PRI al poco tiempo sufrió una derrota, brincó por fin la oposición al poder y hoy se está cimentando la oposición en el poder presidencial de nuestro país. Efectivamente, ya no fuimos los mismos. Para bien o para mal, eso se lo dejo para que usted tenga su última opinión. Por hoy, muchas gracias por prestarme atención
Como siempre, deseo que la pase bien y nos vemos la próxima.